Estará compartiendo eh, la palabra en esta noche. eh, y quiero darle gracias a Dios por su vida y gracias a todos por estar esta noche. Bendecimos sus vidas y vamos a iniciar con esta oración. La voy a iniciar yo y damos paso a nuestro invitado de esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por la bendición que tú nos das, Señor, de reunirnos una vez más. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tienes una palabra especial para nosotros. Gracias porque nos hablas al corazón, Señor, a nuestro interior, Señor, a todo lo que nosotros somos, Señor, tú nos hablas. Y Padre, gracias por esta noche con mis hermanos que hoy nos reunimos, Padre, a escuchar tu palabra, para saber más de ti, para seguir conociéndote, para estar reunidos, Señor. No es un viernes más, Padre, es un día en el cual nosotros nos gozamos, Señor, juntamente contigo, Padre, y aprendemos más de tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por este grupo tan maravilloso, gracias por la vida de Pepe, ya no está, Señor, pero te damos gracias, Señor, por este cumpleaños y también, Señor, te agradecemos la vida de Sebas, Señor, que nos está compartiendo esta noche. Gracias, Señor, lo ponemos en tus preciosas manos. Seas tú hablando a nuestro corazón, Padre, que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, a su tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues doy la bienvenida a Sebas, que trae hoy la palabra. Gracias, Sebas, por aceptar esta invitación y bueno, que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, Sebas, sí te escuchamos. No en la estratosfera, ¿verdad? Aquí. Bueno, muy bien. Buenísimo. Me alegra. Bueno, es un grupo pequeño, pero me siento entre amigos, así que más light. Me disculpo por lo rudimentario de mi vestimenta, pero vengo al servicio, acabo de llegar y venía en bici, entonces como que no da como para tan rápido así ponerse corbata y todo eso. Pero confiamos en Dios y en lo que Él va a hacer en nosotros. Tengo preguntas y si no quiere responder en el chat y no quiere abrir su micrófono, no hay problema. Puede poner manito arriba ahí. ¿Quién está leyendo el libro? Con una reacción ahí me basta. Adita. Ok. ¿Qué más? Charles. Ok. Ok, ya está. ¿Por qué pregunto quién está leyendo el libro? Porque cuando estaba preparando este tema, pensaba y decía, ok, esto, si bien es un mensaje para nosotros y todo lo que el pastor Núñez ha ido hablando a través de los temas, son un mensaje, siento que esto es como, bueno, Charles no lo leyó, amén. Siento que esto también es el compartir de qué ha sido el libro para nosotros. Entonces, voy a tratar de ir rápido, pero también voy a tomar ciertos momentos donde a lo mejor nos va a tocar un tú me das y yo te doy de la conversación del libro, ¿sí? Ok. El capítulo que a mí me tocó fue el capítulo 5 y se titula ¿Quién soy? Y habla sobre la identidad. Este tema es súper potente porque a veces donde nosotros somos muy atacados como cristianos es en la identidad, ¿sí? Donde lastimosamente la identidad que nosotros tenemos ha sido mal formada desde afuera respecto a, y digo afuera, cuando no estamos en Cristo, los que no estuvimos en Cristo. Amén, porque nació y tuvo la bendición de ser cristiano desde su casa, pero entiendo que a veces hay momentos difíciles, pero ¿a qué voy con esto? A que muchas veces la identidad de una persona, sobre todo en el cristianismo, en los que creemos en Jesús, es muy puesta a prueba y es muy atacada, ¿sí? Y el primer punto es cómo nos definimos, ¿sí? Y el pensamiento de distintas corrientes intenta responder a este interrogante.
de forma filosófica, de forma teológica, y muchas veces la pregunta nos suena muy simple, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué? Porque de repente, y a mí me pasó, por ejemplo, a modo de testimonio, una vez un señor con quien yo trabajaba me dijo, bueno, ¿y quién es Sebastián? Y yo le dije, no, Sebastián es un tipo así, así, así. Y después y ojo, él no siendo cristiano, me dijo, ¿pero quién es Sebastián? Después yo le dije, no, es tal persona, es así, es así. Y al final no le apunté, siendo que él no era cristiano. ¿Me entiendes? Entonces, él apuntaba más a mi yo interno, bajo su filosofía y bajo su visión. Pero muchas veces yo podría preguntar en este ejemplo, bueno, Adita podía ser mi conejillo de indias, pero no porque leíste el libro. Entonces yo podría, por ejemplo, preguntar quién es Vane, o quién más está aquí. Podría preguntar quién es Alejandra, quién es Joa, y los demás. Los que leyeron el libro no pueden responder. Entonces, la tendencia de nosotros es a decir, ¿quién eres? Y yo podría decir, si alguien me pregunta, ¿quién eres tú? Yo podría decir, el Sebas, o sea, Julio, o el tipo de los memes. Y ahí me dirían, no, pero ese es tu nombre. Y me preguntarían de nuevo, ¿quién eres? Y yo diría, no, soy ingeniero en conectividad, redes y telecomunicaciones. Y ahí me va a decir, no, no, pero esa es tu profesión. ¿Me entiendes? O después yo podría decir, no, no, pero yo soy chileno. Sí, pero ese es el lugar donde tú vives. Y algunos, que nos ha pasado, decimos, bueno, de última leo. No, yo soy evangélico, como cuando uno cree que están buscando esa parte, y no, esa es tu denominación. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros atribuimos la identidad a un punto específico de nuestra vida y no necesariamente es eso. Y muchas veces es una pregunta trivial, pero es muy profunda. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la tendencia a buscar la identidad afuera. ¿Por qué? Porque, ok, tenemos una base desde nuestro hogar que es la principal identidad en la cual nosotros somos formados y lo demás. Cuando no somos cristianos, hablo de mi caso personal. O sea, cuando no tuvimos un hogar cristiano, hoy día sí. Pero me refiero al hecho de que en el 5, Roberto, ¿a qué voy? A que muchas veces las personas, y si nos ponemos a mirar, a dar una vuelta hacia a la juventud de hoy, a la sociedad de hoy, busca identidad en lugares equivocados. Hoy día la identidad de un chico la empieza a buscar en probar con todas las chicas, con chicos, con chiques, con lo que sea. O experimentar distintas drogas, sustancias o cosas así. ¿Me entiendes? Entonces, la identidad más clara del ser humano y para los que somos hijos de Dios está en la escritura, ¿sí? Porque ese es el lugar más seguro donde nosotros podemos llegar. El probar en otros lugares puede constituirse en un riesgo muy peligroso, ¿sí? Entonces convengamos en que todos somos imagen de Dios, ¿sí? El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrita en 1948, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con otros. Convengamos que esta es una declaración universal de derechos humanos. Esto no lo escribió ni la Iglesia Católica, ni el Vaticano, ni ninguna entidad eclesiástica. ¿Por qué toco este tema respecto a esta declaración? Porque es una declaración que es a todo nivel, ¿sí? Social. Entonces, el día de hoy nos preguntamos desde dónde se toman nuestros valores morales. ¿Me entiendes? Porque, no sé, o sea, yo creo que en sus países sí, porque me preocupo ver la realidad de cada país, de la comunidad al menos, o de los que puedo. Y hoy día, lastimosamente, la gente lo que más demanda son derechos, ¿sí? La gente demanda dignidad, ¿no? Una pensión digna de calidad, una vivienda digna de calidad, y así, y sobre todo en el aspecto político.
siendo que muchas veces en sus países ya están consagrados dentro de sus constituciones, pero no voy a entrar ahí, ¿ok? Entonces, muchas veces estas personas empiezan a decir, ok, ¿de dónde tomamos nuestra moral? ¿Desde dónde sale nuestra moral? Y ahí es cuando los principios cristianos están siendo atacados muchas veces. El matrimonio, la familia y así. El matrimonio entre un hombre y una mujer, la familia, y todo esto se ha ido distorsionando. ¿Por qué? Porque la gente ha ido desmarcándose de la imagen de Dios. Ojo, y estoy hablando solo de imagen de Dios. ¿Sí? Génesis 1, 26, 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre imagen suya, ¿sí? A imagen de Dios, varón y hembra los creó, ¿sí? Por lo tanto, somos, ojo, como seres humanos dignos de gozar de ser imagen de Dios, ¿sí? Lo que nos hace dignos. Como indignos también, porque debido a la corrupción moral y a la caída, también somos indignos. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Dios, esta parte es bien curioso porque antes de tener este tema y prepararme a este tema, estuve con la curiosidad profunda, inmerso en cierta parte del Génesis también respecto a esto. ¿Por qué? Porque Dios decidió colocarnos por encima de toda la creación para reflejar su imagen y administrar lo que Él creó. ¿Sí? Dice Salmos 8, del 3 al 6, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor a los ángeles, lo coronas de gloria y majestad. Tú la haces señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Hoy día, bueno, este es un tema que a mí me viene pegando harto, porque, bueno, varios temas de aquí como que bang, bang, bang. Pero, por ejemplo, hoy día, en la predica de la tarde, los que tuvimos y los que no, ojalá conéctense después o vean la predica porque estuvo muy buena, plantea mucho quién somos nosotros respecto, plantea una parte, quién somos nosotros o quién eres tú respecto al universo, respecto a la creación de Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que todo lo que sucede en la vida, y digo vida a nivel expansivo, sucede solamente en la Tierra. Como que, bueno, miramos la luna porque es linda, y uno que cuando de repente se pone romántico mira la luna y ahí escribe unos versos, pero eso es otra cosa, ¿sí? A veces te toca por un tema, eh, digamos, teológico, por decirlo de alguna manera, tener cierta conversación con algunas personas que tienen un planteamiento respecto al Big Bang y respecto a la creación. Y cuando, por ejemplo, salieron las primeras imágenes del James Webb, que es digamos, el telescopio, por decirlo de alguna manera, más potente que hay, y empezaron a sacar fotos del universo, del color de las galaxias y de las estrellas, yo dije, wow. Y no dije wow porque, wow, tenemos un super telescopio. Dije, wow, la ciencia está ayudándonos a nosotros como hijos de Dios a poder contemplar mejor la creación de Dios. Guste la que le guste. ¿Me entiendes? Entonces, tú empiezas a ver el nivel de detalles de las estrellas, a mirar el nivel de detalle de las galaxias, de los cuerpos celestes y todo lo demás, y dices, ok, Dios creó todo eso, pero sin embargo a nosotros nos puso para señorear en la tierra, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a mirar, y hay gente que me podría decir, sea, te está yendo en la profunda, pero es cierto, cuando tú miras una hoja de un árbol y miras la hoja de otro árbol, no son iguales, tienen detalles que las hacen únicas. Y así también las montañas y todo lo demás. Entonces, Dios diseñó todo con un nivel de detalle tan importante y tan perfecto que tú te asombras y dices, wow, pero nos puso a nosotros por encima de eso, ¿sí? Y también nos podemos mirar cuando empieza a crear las bestias y todo lo demás y dice, ok, Adán le dice, señorea sobre esto, ¿sí?
Y crea a la mujer, obviamente, porque el hombre necesita ayuda idónea, está claro, ¿no? Entonces, cuando Dios terminó de crearlos a ellos, los asignó como representantes, ¿sí? Por lo tanto, le da un valor al ser humano. Y desde el principio Dios instituyó que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo al hombre. Eso está en Génesis 9:6. O sea, la pena capital, ¿sí? No es un concepto secular, sino de Dios, debido al gran valor que Él le ha dado a la vida humana. ¿Ok? Entonces, Dios establece que no puede quedar impune el derramamiento de sangre inocente. Entonces, cuando de repente nos ponemos a mirar las leyes y el universo secular y nos ponemos a mirar, la gran mayoría de los valores morales, si no todos, y las leyes, están alineadas con un diseño de Dios. Guste que le guste. Es curioso porque a mí me ha tocado, sobre todo en la situación país de nosotros, que mucha gente sale así, no, nosotros estamos contra de la iglesia y de los cristianos porque ustedes destruyeron la sociedad y no nos podemos casar como nosotros queremos y chalalalalala. Y después, 3 doritos después, casándose de blanco en una iglesia todos juntos y digo, amigos, están mal, por favor, ¿qué les pasa? Entonces, otro pasaje para sustentar esto, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O sea, hay que cuidar lo que sale de nuestra boca. Porque a veces nosotros hablamos con mucha liviandad y nos gusta o no, lo que nosotros hablamos tiene una repercusión. Tiene una repercusión en diversos niveles, ¿sí? En un nivel espiritual y obviamente en un nivel personal. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver personas eh, con una adultez enorme, personas ya entrando a tercera edad, en momentos donde Dios ha ministrado sus vidas, donde muchas veces, por ejemplo, sus papás les dijeron que eran unos inútiles, y se lo dijeron cuando tenían 7 años, ¿me entienden? Y ellos tenían una imagen distorsionada de padre y no podían ver a Dios como padre porque tenían un resentimiento de que sus padres le dijeron que eran unos inútiles. Lastimosamente lo creyeron por muchos años. Y eso son palabras, salieron por la boca, sobre todo si viene de alguien que a lo mejor tú aprecias o es una autoridad en tu caso. Entonces, las palabras tienen mucho poder, entonces hay que cuidar lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y Dios, cuando crea al hombre, sopla aliento de vida sobre nosotros para que nosotros podamos tener una relación con él, una relación de índole cercana, una relación en el espíritu, ¿sí? Porque al final, si nos podemos mirar la escritura, no hay una parte que diga, y Dios sopló aliento sobre los cerditos, sobre el resto de los animales, las vacas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso también se ve como un privilegio. No solo la creación, no solo que nosotros seamos creación de Dios, es un privilegio, sino también el hecho de que nosotros podamos tener un relacionamiento con Dios, ¿sí? Dios nos da capacidades para conocerle, buscarle y comprenderle a través de la escritura, pero también a través de la creación. Y la voluntad moral nos hace responsables delante de Dios y nos separa de los animales, ¿sí? La habilidad de relacionarnos entre nosotros refleja la relación entre la Trinidad. Cuando el ser humano fue creado, dijeron, hagamos al hombre. No fue como yo hago solo, hagamos al hombre. Padre, Hijo, el Espíritu se movía por la faz de las aguas, ¿ok? Entonces, a diferencia de los animales, nosotros tenemos una responsabilidad moral. Los animales no, los animales actúan por instinto. ¿A qué quiero llegar con esto? Un animal ataca por instinto, como vimos en la predica de hoy. Un animal también, bueno, convengamos que los animales no tienen leyes morales para ir al baño,
no tienen leyes morales para reproducirse, ¿sí? Pero nosotros sí. Y eso fue una responsabilidad que le fue endosada al ser humano, ¿sí? Entonces, todos hemos sido creados a imagen de Dios, a pesar de que todos somos distintos y que todos tenemos conductas distintas. Lo lamentable es que muchas veces nuestras conductas pueden afectar y distorsionar la visión que tenemos de Dios, como comentaba anteriormente. Pero sin embargo, no podemos pasar por alto la completa y absoluta dependencia del Señor, ¿sí? Dice Hechos 17:28a, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ninguno de nosotros, aunque hay algunos Superman por ahí, ninguno de nosotros es autosuficiente, ni tampoco totalmente libre como, bueno, hay personas que dicen, yo soy libre y nadie me controla, ¿ok? Bien, allá tú, ¿sí? Entonces, si Dios dejara de existir, lo que obviamente es imposible, el universo entero también dejaría de existir al instante. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia de que tenemos una relación con Dios, tenemos que tener un relacionamiento con Dios y que también tenemos que tener una dependencia de Dios, ¿ok? Y tenemos que reconocernos a nosotros mismos, no solo como criaturas de Dios, sino como hijos de Dios. Como creyentes, si somos hijos, no es lo mismo que ser criatura o creación de Dios. Y aquí quiero hacer un punto porque a veces uno conversa con alguien y le presenta el plan de salvación, y le dice, hermano, Dios te ama, y la, pero dice, no, hermano, yo soy hijo de Dios. Ya. ¿Y te congregáis? No. Ah, ok. Y ahí empezamos. Pero obviamente no traemos juicio sobre esa persona, sino que a veces la visión es un poco distorsionada, ¿sí? Entonces, la Biblia nos afirma que solo los que han confesado al Señor Jesús como Señor y Salvador les es dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No a todos, no guste, no. Y perdón que vengan los bibliazos y lo que sea, pero ya está. Entonces, 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La creación de Dios fue hecha buena hasta la caída del hombre en el Edén. Es curioso y suena hasta un poco paradójico, pero uno ve la creación y cuando, uno empieza a pensar, y aquí me voy a pegar una, como decimos en Chile, una pelacada importante, pero lo voy a hacer. Estoy leyendo un libro de un científico, que él es cristiano, y él explica cómo nosotros del polvo de estrella y todo está alineado a lo que Dios hizo, pero resumiendo, de repente uno se pone a mirar y digo, miro las estrellas, digo, Dios las hizo para que yo las contemplase. Y así un montón de cosas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno ve todo lo que Dios ha creado, así, la creación, la, llega a darle, dice, amigo, hágase cargo, tiene que hacer esto, el árbol no me lo toca y todo lo demás, good. 3 horitas después, no, la mujer que me diste. Y yo así, no puede ser, son un par de capítulos, no es como que, es como, no, iba a decir algo, pero no así. Es decir, es como matan a Ned Stark en la primera temporada, no. No, pero es como viene el shock muy de frente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la creación de Dios fue hecha buena, ¿sí? Y todos, lamentablemente hemos sido separados de Dios debido al pecado de Adán. Pero sin embargo, vino el Señor Jesús para que pudiésemos tener el privilegio de ser llamados hijos, ¿sí? Entonces, aquí hay algo, boom. ¿Por qué? Porque nos ponemos a ver que por el pecado de Adán nosotros fuimos separados de Dios, ¿sí? Pero gracias al Señor Jesús nosotros tenemos el privilegio de ser hijos, ¿ok? Cuando Adán está en el huerto, Adán es creación de Dios, tenía una relación con Dios, no se avergonzaba aunque estuviese de nuevo y good. Pero tener el privilegio de ser llamados hijos es otra cosa. Yo siento que con esto, cuando Dios envía al Señor Jesús
nos redima a nosotros porque Él es el segundo Adán, tiene más privilegios que al principio, aunque a muchos les parezca distinto, porque hay gente que dice, bueno, es que si Adán no hubiese caído en el Edén, nosotros... Amigo, dime en qué parte eres coheredero y así. Pero, ok, vamos a ver eso más adelante. Entonces, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. So, no toda la creación es nueva creación, lastimosamente. No toda la criatura es nueva criatura, nos guste o no. Y eso es un poco chocante, porque a nosotros nos gustaría que todos fuesen. Pero si la gente no acepta al Señor Jesús, no pueden ser llamados hijos. Y a través de esto quiero hacer un punto, porque muchas veces la gente se pregunta y dice, pero ¿por qué esa persona vive tan mal? ¿O por qué sucede esto en el mundo? Y me ha pasado a nosotros que a veces nos han llegado peticiones en la iglesia o cosas así. Y la gente dice, no, yo quiero la paz mundial, no quiero que nunca más haya guerra en África, o no quiero esto. Nosotros pensamos y decimos, ok, está bien, es un buen deseo, es una muy buena motivación, pero tú no puedes forzar a las personas. Y lastimosamente, cuando tú entras en una identidad que no es la que Dios te ha dado, o sea, las personas, yo creo que las personas, todos, como creación de Dios, nacemos con un vacío, el cual tiene que ser llenado por Dios. Solo que en nuestro proceso de descubrimiento, la gente se enfoca en otras cosas y empieza a decir, ok, tengo una carencia espiritual, evidentemente, y hay gente que dice, no, yo me voy a empezar a ver, yo me veo el tarot todos los viernes con la brujita, hasta en televisión. O no, no, la medium me va a contactar con mi antepasado para saber hacia dónde va mi vida. O decir, no, es que yo en mi vida pasada, amigos, y así empieza. Entonces, esa falta de identidad empieza a construir una identidad errónea, nos guste o no. Y lo digo con conocimiento de causa, lo digo por vivencia propia, ¿sí? Yo, antes de que el Señor tuviese misericordia de mí, anduve vagando por varias cosas, pero no por varias cosas así como, bueno, sí, bien así, bien oscuras. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué pasó? Que yo después entendí que el Señor de alguna forma me estaba llamando. Había una necesidad en mí que solo Él pudo llenar y que Él puede llenar. Y uno le empieza a buscar en distintas cosas, en drogas, ocultismo, santería, magia, hechicería, chac, 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 chac. Y crees que eso te va a solucionar la vida porque es lo que te venden muy rápido. Pero es muy curioso porque de repente yo voy al centro de Santiago, en el centro de Santiago hay muchos tarotistas. Y camino con mamá y mamá me dice, si esos tipos le ven el tarot a la gente, ¿por qué no arreglan su propia vida? Y yo digo, bueno, tiene mucha razón. Entonces, muchas veces la gente encausa sus carencias espirituales por un lugar que no es, definitivamente. ¿Sí? Hay una parte, para los que leyeron el libro y los que no, léanlo, que depende mucho de la cosmovisión propia respecto a un tema en particular, que dice, soy un espíritu y un cuerpo, ¿sí? Que habla de la dicotomía y la tricotomía, ¿sí? Aquí hago referencia con esto, a que el pastor Núñez plantea en esta parte de el ser humano en la dicotomía, ¿sí? Y algunos, otros, creemos en la tricotomía. Suena tomía, tricotomía, ok. Espíritu, alma, cuerpo, espíritu, alma, cuerpo, ¿sí? Son dos corrientes distintas. Yo no voy a empezar a crear un debate teológico acá porque no es mi idea. No voy a preguntarle si usted es de Pablo o es de Apolos, no le voy a preguntar si usted es de Núñez o es de Alducin, no vengo a preguntar eso.
¿Ok? Por eso, y creo que por lo que estuve leyendo, no es necesariamente muy relevante para el tema que estamos tratando, que es la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy producto de la caída? ¿Sí? Las escrituras nos exponen que el ser humano no retuvo la posición de honra que Dios le entregó, lastimosamente. Un par de capítulos, empezando el Génesis, uno se emociona, wow, la creación, chalalala, y después, oh no, Adán, ¿por qué? Ya está. Y en primer lugar, y no quiero que nadie se deprima con esto, pero en primer lugar dice que los pecadores son enemigos de Dios, eso está en Romanos 5:10. También dice que sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, eso está en Efesios 2:1. Pablo en su carta a los romanos habla que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, eso está en Romanos 3:23. Entre muchas otras que describen al hombre caído, al hombre sin Dios, a la figura de la creación de Dios post-Adán sin el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, pero aún así, en medio de toda esa inmensa maldad, Dios valora la vida humana y planeó su redención a un alto precio y nos llama a preservarla. ¿Sí? El ser humano en sí mismo es capaz de realizar tanto cosas gloriosas como atroces. ¿Sí? Y esto me hacía pensar y decía, ok, todo depende de la semejanza que estemos teniendo respecto a quién es Dios. Tanto a su imagen como a la caída. Es hacia dónde yo me estoy acercando. Si yo me estoy acercando a la imagen de la caída, semejante a la caída, o a la semejanza de Dios. ¿Sí? Los seres humanos, en general, son capaces de entregar su vida por otros antes una crisis humanitaria. El COVID es un ejemplo de eso. O sea, yo me saco el sombrero por las personas que fueron TENS, enfermeros, médicos, todos los que estuvieron combatiendo la pandemia. Muchos dieron su vida, muchos dieron sus familias y un montón de cosas. O sea, hay gente que perdió familia, perdió un montón de cosas y dio la vida por un acto noble. ¿Sí? Pero también los mismos humanos, la misma raza humana, asesinaron 6 millones de judíos en el Holocausto. ¿Ok? Aquí hay un tema que quiero tocar, que a mí me voló la cabeza cuando estuve allá. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del Holocausto, el Yad Vashem, en Israel, cuando estuve en Israel. Es muy duro, es muy crudo, pero quien era el guía de nosotros, que era un judío mesiánico, él decía, al final de hecho nos decía, recorran el museo a su tiempo, en su momento, y el Museo del Holocausto, cuando tú partes, tú miras el techo y el techo es un lugar cerrado. Y conforme tú vas avanzando en el Museo del Holocausto, el techo empieza a abrirse. Cuando tú llegas al final del Museo del Holocausto, ves que el techo está abierto completamente y cuando terminas de recorrer el museo, tiene la vista de Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me marcó mucho? Que fue lo que dijo el guía. Después de los 6 millones de judíos en el Holocausto y todo lo que sucedió, o sea, es una cuestión potentísima el hecho de entrar a ese lugar porque hay objetos reales, tiene una real torre. Y algo que a mí me tocó mucho también fue el hecho de que hay una habitación previa en la que tú entras y es una habitación oscura y llena de espejos. Y la habitación tiene solo lucecitas pequeñitas que se ven como estrellas. Y tiene varios espejos. Entonces tú entras, de hecho te tienen como que hay unas winchas en el piso que tienen muy poca luz para que tú no te pierdas. Y a través de esas lucecitas, ellos intentan reflejar y de fondo se escucha una música con nombres, de alguien que pronuncia nombres. Y a través de eso,
ellos intentan reflejar la cantidad de niños que fueron asesinados en el Holocausto. Y hay 1.000.000 de estrellas adentro de la habitación hasta que tú sales. Lo que a mí me marcó de estar ahí y de estar en ese museo es que el pueblo judío en ningún momento quiso tomar represalias con Alemania. Y eso habla de carácter. O sea, en cualquier contexto de algún conflicto bélico, una de las partes que va a resentir y se va a intentar vengar, pero como sea. Pero en el caso de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, decidieron no vengarse, no tomar venganza nunca contra Alemania, ni contra las potencias que estuvieron en su contra, ni nada de eso. ¿Me entiendes? Carácter. Eso a mí como, ¿sí? Entonces, ¿a qué imagen nos estamos acercando? Porque por justicia los tipos podrían haber cobrado venganza, pero no lo hicieron. ¿Sí? Y hoy día Israel es una potencia militar. O sea, podemos ver el conflicto de hoy y vemos los bombardeos que existen hoy día y la cúpula de hierro es espectacular. O sea, llevan un montón de misiles, pum, en el aire y ahí está. Pasaron a mejor. Entonces, que ellos hayan decidido no tener una represalia contra Alemania, habla de identidad. ¿Sí? Dice Romanos 1, del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo, entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. O sea, si yo me pongo a mirar esto hoy y me pongo a mirar la sociedad en la que lamentablemente vivimos, hay mucha semejanza. ¿Sí? Y hay algo que a veces la gente, o todos, nos toca un poco decir, ok, la gente tiene libre albedrío, ¿sí? Eso es parte del libre albedrío. La gente puede decidir qué hacer o puede decir qué no hacer. Pero ya sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, ¿sí? El escritor menciona y dice, una de mis oraciones más frecuentes es, Dios, no dejes que me equivoque. Por eso tenemos que decidir y por eso es tan importante la dependencia de Dios y no la independencia confiando en nosotros mismos, para que así pueda actuar la gracia. ¿Sí? Es cuando el Señor nos suelta
es cuando nuestra conciencia antes decía, no lo hagas, y nos hacía sentir culpable por nuestra maldad, y de repente deja de funcionar. Esto me recuerda mucho a Sansón. ¿Por qué? Porque vemos que dice, Sansón los filisteos contra ti, no importa, me los como con papas fritas. Sansón los filisteos sobre ti, no importa. Pero al final, después Sansón no se dio cuenta de que Dios se había apartado de él, ni siquiera se dio cuenta. O sea, hay que tener cuidado. El otro día leí una frase que me quedó muy, muy grabada, y la voy a parafrasear porque no la escribí literal, que dice, si al pecar te sientes indiferente o no hay amargura en ti, es momento de comenzar a examinar qué está sucediendo. O sea, si nosotros pecamos y no sentimos nada, hay que examinarse. Una vez se hizo un ejercicio muchos años atrás en la iglesia, un ejercicio práctico, y a mí me hizo mucho sentido, que es a un chico, y los chicos, porque las chicas no, y porque los chicos tenemos pelo en los brazos, ¿sí? Las chicas generalmente no. Entonces, si tú a un chico le pones cinta adhesiva en el brazo y la pones una vez y le tiras, probablemente llora, porque nosotros somos más susceptibles al dolor y lloramos. Entonces, le pones la misma cinta y la jalas y le va a doler menos, hasta que la cinta no le duela. Asimismo, cuando nosotros nos acostumbramos a pecar. Bueno, ya empezamos con la esposa. Así como flojos no, pero... Entonces, ¿cuál es el tema? Que no podemos ser indiferentes a esto y tampoco ser indiferentes al Espíritu Santo. Si uno no está sintiendo al Espíritu Santo, tiene un problema. Si uno siente que a lo mejor Dios no le está hablando, hay que examinarse. Si yo estoy teniendo una conducta pecaminosa, tengo que examinarme. Y que Dios me examine también. Primero me autoanalizo yo, pues digo, Señor, estoy vendiendo el pez, por favor, examíname, revélame, porque a veces nos pasa que decimos, no, hermana, somos llorones, no flojos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos la tendencia a decir, y se escucha, lastimosamente yo lo he escuchado que de repente es, Señor, si en algo yo te he fallado, perdóname. Y no, hermano, ¿qué te pasa? No, con nombre y apellido. Y si no, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te diga. Y ahí va a venir. O sea, estás haciendo esto mal. Seba, no me gusta esto. Seba, no me gusta esto. Acá. Tienes que cambiar esto. Tienes que hacer esto. Tienes que dejar de hacer esto. Así. Con nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar la total y absoluta dependencia de Dios. Hay una palabra en Proverbios 14:12 que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino es de muerte. Por eso es importante la dependencia de Dios. De repente, no, sí, yupi, chalalala, voy allá. Me pasó que estuve leyendo un libro de un hombre que relata sus experiencias respecto a una relación con el Espíritu Santo. Y este tipo siempre tuvo el anhelo, este chico, este ministro, este predicador, bueno, no, yo no un chico, ya está viejito. Él dice, ok, yo siempre quisiera administrar España, chalalala, y cuando pude me compré un boleto, le dije a un pastor, vamos, bang. Y el tipo llega al aeropuerto, ojo, va a abordar, bueno, Dios, va a abordar, y Dios le dice, ¿y quién te mandó para España? Y él quedó así como, what? Y es como, Señor, es tu plan, yo siempre vas a ir a España, sí, pero... Y Dios le dice, devuélvete. Él fue obediente, se disculpó con el pastor que iba, y dijo, me tengo que ir. No reclamó, no chilló, no dijo nada. Se fue a la casa y después en oración le preguntó al Espíritu Santo, ¿por qué me devolví? Porque no era el momento. Y ahí le dijo, chalala, en una conversación. O sea,
Cualquiera si hubiese dicho, me tomo el avión, me voy y me voy de vacaciones. O sea, eso es desobediencia. No gusta, no. Bueno, usted retira cuentas, yo no, yo rindo por mí. Entonces, entonces eh, tenemos que buscar la dependencia. La dependencia está en cosas más mínimas, 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 hasta en detalles chiquititos. ¿Sí? Entonces, eh, muchas veces la imagen de Dios está corrompida y debido a ese tipo de corrupción a nivel social, nosotros como que tenemos la tendencia a distorsionar un poco, nos guste o no, vivimos rodeados de personas, trabajamos rodeados de personas y ese tipo de culturas se mueven alrededor de nosotros, ¿sí? Todo lo que sucede, nos guste o no, nos afecta de alguna forma, ¿sí? Entonces, aunque la imagen a veces está distorsionada o manchada, no está perdida, Cristo vino para redimirnos, pagando por nuestros pecados, al precio de su propia sangre, ¿sí? Y el Señor está obrando para volvernos a lo que éramos, y no solo volvernos a lo que éramos, sino hacernos sus hijos. Porque si volviésemos a lo que éramos, volvemos a ser, sí, creación de Dios, y hubiésemos estado dentro del huerto y todo. Pero el privilegio de ser hijos y el montón de privilegios que vienen con el Señor Jesús es mucho más, creo yo, que al principio. ¿Sí? Entonces, cuando usted le pregunta quién es, el autor dice, usted tiene que responder que es un hijo de Dios por Jesucristo. Amén. Antes de cualquier cosa decir, no, yo tengo 5 doctorados, un magíster, un MBA. No, amigo, usted es hijo de Dios, tranquilo. Y con eso basta. Antes de decir, no, hermano, es que yo ministro en 50 países. No, hermano, usted es hijo de Dios y ya está. Dios tiene hijos nomás. No tiene nietos ni bisnietos, no, hijos. Y ese es un privilegio que tenemos todos. ¿Sí? Los que confesamos, obviamente, y que reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. So, el Señor Jesús honra la vida humana. El doctor Antonio Cruz en su libro de bioética cristiana comenta que el que Jesús se encarnara en nuestra propia naturaleza y asumiera ser parte de la historia de la humanidad ennoblece y consagra todo lo humano. Eso es potentísimo. Es potentísimo porque vemos a Dios diciendo, ok, estos tipos están medios revolucionados, por decirlo de alguna manera. Hay un silencio de 400 años, ¿sí? En el Antiguo y el Nuevo como parte, con una ofrenda de Dios a los hombres. ¿Quién? El Señor Jesús. Porque si Dios entrega, está sembrando a alguien, está sembrando a una persona en los corazones. Entonces, Dios parte, Dios dice, ok, yo voy a hacerlo primero. ¿Ok? Y la singular grandeza del mensaje del Señor Jesús consiste en lo siguiente. Dios se humilló y se hizo hombre para hacer de unas criaturas infelices y muertas personas vivas y verdaderas. Esa es la manera definitiva y gloriosa con la que Jesús honra la vida humana. Jesús resucitó en un cuerpo humano, así que no podemos negar su encarnación. Ennobleció a los seres humanos. Necesitamos recordar la importancia de representar la imagen de Dios que nos ha sido dada y vivir conforme a ella. Si yo vivo conforme a la imagen de Dios, honro la creación. Pero si yo vivo como hijo de Dios, honro a Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros podemos decidir acercarnos a la imagen de Dios distorsionada que tiene lastimosamente la sociedad. O nos acercamos
a ser hijos, a la identidad que nos fue dada como hijos. Algo que a mí me marcó mucho es que todos, y como para cerrar, todos tenemos cierta identidad como, como personas, ¿sí? Y hay cosas que creemos, hay cosas que hacemos nuestras, hay cosas que sabemos y cosas que no, ¿sí? Y este tema a mí me toca harto porque cuando yo empecé a entender lo que Dios decía de mí, tu vida completa empieza a cambiar. Ahora vimos una pincelada a nivel social, a nivel de la calle y todo lo demás, pero siempre yo trato de que la gente busque entender quién es Dios y quién es en Dios. ¿Por qué? Porque lastimosamente si nosotros como cristianos viviésemos creyendo lo que Dios dice de nosotros, nuestras vidas serían muy distintas. Nuestros ministerios serían muy distintos. Voy a tocar un par de puntos rápidamente, que cuando vinieron a mi vida, a través del libro de un ministro, que agradezco mucho, eh, yo los anoté y los guardaba. Y cuando venía algo así, pero la prueba máxima, bueno, todavía viene la prueba máxima, viene, ¿ok? Pero son afirmaciones, ojo, no son afirmaciones así como esas que repítalo, no, sino que léalo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el quién soy, que es este capítulo. ¿Quién soy? Sabemos que somos hijos de Dios por Jesucristo, ¿sí? Pero también soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo, soy hijo de Dios, soy un sarmiento en la vid verdadera, soy amigo de Cristo, soy elegido de Cristo, soy siervo de justicia, soy siervo de Dios, soy hijo de Dios y Dios es mi Padre espiritual, soy coheredero y tengo parte en su herencia, soy templo y morada de Dios, su espíritu y su vida moran en mí. Soy unido al Señor, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy nueva criatura, estoy reconciliado con Dios, soy hijo de Dios, uno con Cristo, soy heredero con Dios, soy santo, soy hechura de Dios, soy ciudadano, soy prisionero de Cristo, soy justo y santo, soy ciudadano del cielo y estoy sentado a la diestra de Dios, estoy escondido con Cristo en Dios, soy expresión de la vida de Cristo, soy escogido de Dios, santo y amado, soy hijo de luz y no de las tinieblas. Soy partícipe del llamamiento celestial, soy participante de Cristo, soy una de las piedras vivas de Dios edificando a Cristo como una casa espiritual, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas son algunas, hay así un listado gigante. Entonces, cuando nosotros empezamos a apropiarnos de esto, ojo, y estas no fueron palabras, puedo darle los versículos y citarlos todos, los tengo, ¿ya? No se me ocurrió a mí, está en el libro. Búsquelo y ya está. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, tú te empiezas a mirar y decir, ok, a lo mejor tu papá, tu tío, tu amigo, alguna vez te dijo, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, no eres inteligente, chan, 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 chan. Y eso lastimosamente ha construido una identidad que no es la correcta. Primero, tú y yo tenemos una identidad como hijos de Dios por medio del Señor Jesús. Y aparte, tenemos un sinfín de declaraciones que Dios dejó para nosotros. ¿Para qué? Para acabar con todas esas palabras maldicientes que a lo mejor vinieron sobre tu vida y sobre mi vida antes. Por eso digo, si nosotros realmente supiésemos lo que Dios dice de nosotros, nos moveríamos en una esfera distinta. Mayores cosas haré en mi nombre. Y la gente, no, es que no puedo. Hermano, ¿vaya a orar por la...? No, tiene que ir usted, pastor, porque... Hermano, no, es que no. Léalo. Está ahí. Es para usted y es para mí. Es para todos los que
creemos en el Señor Jesús. ¿Ok? Oramos. Amado Dios, le damos gracias, Señor. Le damos tantas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia, Señor. Amado Señor, le damos tantas gracias, Señor, por tener el privilegio y la honra de no solo verlo como un creador, sino llamarlo Padre, Señor. Señor, le damos tantas gracias, Señor, porque usted nos ha mirado con amor. Y a pesar de nosotros, Señor, nos ha considerado, Señor, y nos ha dado un puesto a la mesa, Señor. Señor, ora esta hora en el nombre de Jesús, Señor, para que toda identidad errónea sea quitada, Señor, de la vida de los asistentes a esta reunión. Padre, oro para que se deshaga toda palabra maldiciente, Señor, toda palabra, Señor, que no ha contribuido a su identidad, a la identidad que usted le ha dado, Señor, como su hijo, como su hija, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que toda mentira del diablo salga de su mente, Señor, salga de su vida. Padre, oro para que usted obre sanidad, Señor, en cualquier persona que tenga, Señor, una identidad errónea, Señor, una herida almática, alguna raíz de amargura, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que usted deposite su amor, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, y que nos haga saber, Señor, día a día, mediante el precioso Espíritu Santo, Señor, que somos amados. Señor. Padre, no amados, Señor, solamente a nivel terrenal, Señor, sino amados por el Creador de todo, por el Dueño del universo, por quien sostiene todo con su palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Señor, para que usted, Señor, comience a hablar a todas nuestras vidas, Señor, y a traer una identidad correcta. Padre, una identidad según su palabra, Señor, según los diseños que usted ha dejado, Señor, en la Escritura para nosotros, Señor. Padre, oro para que las promesas, Señor, que hay en su precioso libro, Señor, no sean leídas, sino que sean vividas. Padre, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que sea usted, Señor, construyendo nuestra identidad conforme, Señor, a sus principios, sus diseños. Padre, sus estatutos, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, yo le pido, Señor, en esta noche, que usted, Señor, sea ministrando los corazones de cada uno, Señor, de los que asisten a esta reunión. Espíritu Santo, yo le pido que usted, Señor, haga lo que nosotros no podemos hacer con palabras ni con sabiduría humana, Señor. Oro, Señor, para que usted escudriñe, Señor, los corazones. Señor, busque, Señor, en ellos y le haga saber que son amados, Señor. Le haga saber, Señor, que tiene una identidad, Señor, para ellos. Y que como hijos, Señor, tienen una posición privilegiada, Señor, de amor dentro de las manos, Señor, del Padre y bajo sus alas, Señor. Padre, bendigo la vida de cada uno, Señor, los que están conectados, Señor. Oro, Padre, para que en esta semana, Señor, sea usted hablando a sus vidas, Señor. Padre, es lo más sencillo y es lo más complejo, Señor. Padre, en su palabra, a través de de la creación, Señor, de las nubes, del amanecer, el mar, Señor, el viento, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro para que usted les hable, Señor, en el silbido apacible y les haga saber, Señor, que son amados, Señor, pero lo más importante, que son amados por usted, Señor. Padre, bendigo la vida de cada uno, Señor, y le damos gracias por este tiempo. Señor, le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.